Don José, por favor, comparta su PPT, por favor. Ya está, don Juan. Bueno, este es el avance final de su tesis, ¿ya? Y que tiene como nombre rediseño de flujo de atención a centros de asesoría telefónica AFP Cuprum. ¿Bien? Tiene aproximadamente 25 minutos para exponer su posición. ¿Bien? Luego de eso, ya, le voy a pedir que, bueno, le tenemos algunas consultas y posteriormente le voy a pedir a Jorge que lo deje, digamos, en sala de espera mientras deliramos con el profesor. ¿Bien? Perfecto, Puede empezar. perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero un poco de contexto del negocio. El área Contact In, que es en la que se basa este estudio, pertenece al Centro de Asesoría Telefónica de FP Cuprum y es la responsable de recibir los llamados que llegan a la línea 600. Los principales indicadores de este contact center son los que están acá. Primero, el proceso de arribos. Ya llega un llamado cada 22 segundos en promedio, es decir, aproximadamente 3 llamados por minuto. El tiempo medio de atención, que corresponde al instante en que el cliente se logra contactar con un ejecutivo, hasta que el cliente corta, es de 7 minutos con 29. Luego de esto viene el after call work, que es el tiempo que tarda el ejecutivo en catalogar la llamada para posteriormente quedar nuevamente disponible para atender un nuevo cliente, de 1 minuto 28. Y la paciencia, que es el tiempo máximo que un cliente está dispuesto a esperar en cola antes de finalizar la llamada, es de 2 minutos con 24. Para el presente trabajo de título, se considera el periodo de estudio desde noviembre del 2020 hasta abril del 2021, pero se excluye el mes de diciembre de 2020 debido a que en este periodo se aprobó el segundo retiro único de fondos y dejó de ser un mes representativo. Los llamados se dispararon demasiado. Respecto a los llamados diarios, justamente, en promedio nos llegan 1.445 llamados al día. Esto se distribuye, como se puede ver acá, día lunes parte con un promedio de 1.669, con una agresión estándar 192, y va disminuyendo gradualmente hasta que el día viernes tenemos 1.262 llamadas con una agresión estándar de 189. El objetivo del presente trabajo de título es rediseñar el flujo de atención de clientes del Centro de Asesoría Telefónica de FP Cuprum y los objetivos específicos, evaluar el actual funcionamiento del Centro de Asesoría Telefónica, identificar los principales problemas del flujo y oportunidades de mejora, proponer un nuevo modelo de administración de llamados y diseñar un plan de implementación y realizar la factibilidad económica del plan. Un poco de contexto de la situación actual. Nosotros tenemos dos opciones de validación de identidad de clientes. El primero es validarlo con clave de acceso, para lo cual un ejecutivo en promedio tarda 54 segundos. Esto consiste en que al cliente se le piden 4 caracteres aleatorios de la clave de acceso, con la cual él ingresa a su sitio privado, ¿cierto? Aquí está la imagen, y en caso de que los 4 caracteres sean correctos, se valida de forma exitosa. Validar a un cliente significa que el ejecutivo puede ingresar a revisar su información previsional personal. Hay llamados que no requieren validación de cliente porque la pregunta que se está haciendo puede ser solamente de carácter general. La segunda opción de validación que tenemos es por preguntas de seguridad, en cuyo caso al cliente se le hacen un máximo de 4 preguntas y de esas 4 debe responder correctamente al menos 3. Aquí se puede visualizar los tipos de preguntas que actualmente existen. Si bien pareciera que son muchas, la verdad es que solamente son 12 distintas, ¿ya? En primer lugar están las que se le hacen a los clientes solamente con cuenta obligatoria, en segundo lugar a los clientes con productos voluntarios, clientes con cuenta 2 y clientes pensionados, pero se repiten bastante, ¿ya? ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu edad? Nombre de la comuna donde resides, nombre del último empleador vigente, etc. Por otra parte, también un poco de contexto, actualmente el proveedor de todo lo que es el software de llamados que utilizamos en el centro de asesoría telefónica es CrossNet. CrossNet nos provee de 3 servicios. El primero es el IVR, ¿ya? El IVR es todo lo que es la grabación que escucha el cliente cuando llama a la línea 600. Toda la parte de apriete 1, presione 2, si quiere hacer tal cosa, toda esa parte de grabación se conoce como IVR y el nombre de ese servicio internamente es Genesis. En segundo lugar está el sistema de administración de llamados, con el cual tú, el ejecutivo ¿cierto?, puede hablar con el cliente. A través de ese sistema él puede ver la información del llamado, puede dejarse como disponible, como no disponible, etc. Y
Eso se llama Workspace Desktop Edition o el WDE, como internamente se le conoce. Y finalmente ofrece un sistema de chats con el cual el cliente en el sitio privado, es decir, ingresando a Cuprum con su root y clave de acceso, él puede acceder directamente a hablar con un ejecutivo. Fuera del sitio privado, es decir, en el sitio público, sin que él ingrese sus credenciales, también hay un chat, pero es un chatbot. En ese caso no hay interacción de ejecutivo. Por tanto, el único chat que ellos nos proveen es este, que es Zendesk. Durante el desarrollo del trabajo de título se detectaron tres grandes problemas a solucionar, ya tres grandes categorías. El primero tiene que ver con las opciones de validación de identidad, el segundo con la información que genera el negocio y la visualización de esa información para el resto de las compañías de la empresa, y en tercer lugar, un problema de cálculo de ejecutivos necesarios. Respecto al primer punto, de las opciones de validación, ¿qué problemas se encontraron en particular? Primero, las preguntas de seguridad son poco seguras. Ya, como había mencionado la vez anterior, esto se traduce en que desde el 2020 a la fecha, todas las suplantaciones de identidad que hemos tenido en el contact center han sido utilizando esta opción de validación. ¿Ya? Son poco seguras, de hecho, también según lineamientos de compliance de riesgo, además de que son muy pocas y es muy difícil cambiarlas. El modelo que está actualmente no es muy flexible en ese sentido. En segundo lugar, se solicitan datos de la clave de acceso. Como les comenté, ¿cierto? La segunda opción de validación es por clave de acceso. Lo extraño en este caso es que nosotros le estemos pidiendo información de sus claves al cliente. Se supone que la administradora en ningún caso debe pedirle al cliente que comparta sus claves. Sin embargo, un método de validación vigente es justamente preguntarle algunos caracteres. Por tanto, es contraproducente. En tercer lugar, opciones de autentificación no pueden ser bloqueadas. ¿Qué significa eso? Que si un cliente llama y se equivoca al validarse por alguna de las opciones de arriba, preguntas de seguridad o clave de acceso, no hay ninguna marca sistémica que alerte al próximo ejecutivo que vaya a tener la llamada. Esto actualmente se soluciona con un mail. ¿Ya? El ejecutivo que tiene el problema de que el cliente no pasa la validación, envía un mail al área y adicionalmente completa un documento Excel que se encuentra en línea con la instrucción de que cada vez que reciban un llamado debiesen revisar ese archivo Excel por si acaso. En cuarto lugar, catalogaciones de fraude no visibles en forma previa. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejecutivo se entera de que está hablando con un posible estafador, con un posible fraude, después de haber validado la identidad. Actualmente nosotros sí tenemos marcas de compliance de riesgo que te dicen que un cliente es posible fraude, pero esa marca es visible recién cuando tú ya ingresaste a la página personal del afiliado. Entonces, el ejecutivo no se entera antes de que está hablando con un posible estafador. Y, en último lugar, la inexistencia de control sobre métodos de autentificación. Esto quiere decir que el negocio actualmente desconoce la usabilidad que tienen las dos alternativas que tienen, ¿cierto? No saben cuánto es exitoso, no saben cuánto intentos son fallidos, qué porcentaje de clientes realmente ocupan las opciones de validación, etc. ¿Ya? La información se puede llegar a obtener, de hecho durante el trabajo de título la conseguimos, pero primero está bastante incompleta y segundo no es fácil de obtener. ¿Ya? Entonces aquí es como un poco difícil obtener hacer control sobre estos modelos de autentificación. En segundo lugar, está el problema de la visualización de información del centro de serie telefónica. Como les comentaba, Crossnet es la empresa que a nosotros nos ofrece el servicio de todo lo que tiene que ver con la impresión de llamados y chats, y todas las transacciones, todas las interacciones que se realizan quedan en la base de datos de Crossnet. Por tanto, son inaccesibles para las compañías de FPQ. Actualmente solamente hay 3 personas en toda la compañía que tienen una licencia para poder revisar estos datos, ¿ya? Pero fuera de esas 3 personas, todo el resto de los ejecutivos no saben muy bien si el cliente llamó, si el cliente no llamó, si le contactamos por chat, etc. Es bastante invisible la información. Y debido a eso mismo, el segundo problema, hay duplicidad en la catalogación de las llamadas. Cuando el ejecutivo valida a un cliente, es decir, cuando se trata primero de un afiliado, y segundo, ese afiliado pide información personal y por tanto se valida por alguna de las dos opciones, en ese caso el ejecutivo tiene una instrucción de, además de catalogar la llamada en Crossnet, catalogar la llamada en el sistema IFP, que es el software nuestro donde está la información provisional del afiliado. Por tanto, hay una duplicidad de catalogación de llamadas. Y en último lugar están los clientes catalogados en root. Cuando un afiliado llama a la línea 600 y dos alternativas. O se equivoca 3 veces en ingresar su root, es decir, ingresa root inválido respecto al cuerpo del root versus el dígito verificador, o bien cuando pasa 10 segundos sin apretar ningún botón en el momento que se le pide el root,
entonces queda internamente catalogado como un cliente sin root. Esto corresponde al 5,46% de los casos que actualmente nos llegan, y el problema principal que existe con eso es que cuando el ejecutivo habla realmente con el cliente, no tiene ninguna forma de corregir el dato estadístico. Estadísticamente, en la base de datos de CrossNet, ese cliente queda para siempre como cliente sin root, a pesar de que muy probablemente durante la conversación, el ejecutivo sí supo con quién estaba hablando. Y finalmente está el problema de cálculo de ejecutivos necesarios, y aquí, ¿cierto?, no existen herramientas robustas de estimación. Para determinar la cantidad de ejecutivos óptimos, lo que hace el supervisor del área o los jefes del área es prácticamente ir viendo la operación diaria y jugando un poco con el día a día para tratar de lograr los niveles que exige la superintendencia de pensiones, pero no hay ninguna herramienta como tal. Entonces, respecto al primer punto, que tiene que ver con las opciones de validación de identidad, nosotros estamos proponiendo 3 nuevas formas de validar identidad. La primera es la validación por llamada desde la app de Cuprum, ¿ya? La app de Cuprum se encuentra disponible tanto en Android como en iOS, y dentro de las alternativas que tiene hay un botón llamado llamar a Cuprum. Tú presionas ese botón y automáticamente estás llamando. Actualmente, lamentablemente, no hay data histórica de la usabilidad de este botón, ¿ya? El negocio que maneja la app no guarda este dato. Por lo tanto, si bien está aquí como de los primeros, cuando vayamos a la parte de lo entregable, está en último lugar, porque lamentablemente desconocemos cuál es el valor real de implementar esta alternativa. Sin embargo, es bastante atractiva desde el punto de vista de compliance, de riesgo y de seguridad de la información. En segundo lugar, está la validación por coincidencia de teléfono. Esto consiste en que si el cliente nos llama desde su teléfono celular registrado en la base de datos, entonces su identidad va a ser prevalidada de forma automática. Es decir, un cliente que me llama desde su celular, eventualmente, si él necesita que yo le entregue información personal, ¿cierto?, previsional, y que el ejecutivo ingrese al sistema IFP, entonces lo va a poder hacer de forma directa. No va a tener que validarlo ni con preguntas ni con clave de acceso. Esto nos está ahorrando aproximadamente 52 segundos, que es en promedio lo que demoran en validar, tanto en clave de acceso como en preguntas de seguridad. Y la tercera alternativa es la validación por código numérico. En caso, si se fijan, ¿cierto?, en las primeras dos, lo principalmente bueno que tienen es que aquí ni el ejecutivo ni el cliente tienen que interactuar para validarse, ¿ya? Aquí la validación es completamente automática. En el último caso, estamos pensando que si no pasó por ninguna de estas dos validaciones de forma correcta, entonces le vamos a enviar un mail, ¿ya?, al mail válido, suponiendo que él tiene un mail válido, ¿cierto?, y se le va a enviar un código numérico de 6 dígitos. Ese código numérico, el cliente lo va a revisar en su celular o en el computador, donde sea, y va a ingresarlo en el teclado del teléfono. Por lo cual su identidad va a ser también prevalidada, y cuando llegue el ejecutivo va a poder ingresar directamente al sistema a consultar su información previsional. Respecto a estas 3 opciones de validación, se va a crear todo un sistema de bloqueo de opciones, ¿ya? Que es uno de los problemas que tenemos actualmente. El cliente se equivoca y no hay ninguna marca sistémica. La idea es que ahora sí existe una marca. Esa marca se va a generar según reglas de negocio, que ya están definidas en la tesis, ¿cierto?, si la quieren revisar, y adicionalmente el supervisor del área va a tener la potestad para crear nuevas marcas o para desmarcar marcas vigentes, siempre con la obligación de dejar un comentario de por qué lo está haciendo. Y finalmente, respecto al problema de opciones de validación de identidad, se propone el rediseño de las preguntas de seguridad. Actualmente, por lo que alcanzamos a ver un poquito, ¿cierto?, el enfoque de las preguntas que nosotros tenemos es bastante transaccional. ¿Ya? Transaccional quiere decir lo que vieron, ¿cierto? ¿Cuál es tu comuna? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es el nombre de tu empleador? ¿Cuál es tu fondo? Etcétera. Son preguntas que eventualmente un posible estafador podría encontrar en Internet, podría encontrar en línea. Por lo tanto, el factor de comportamiento, que es una directriz que dieron la área, ¿cierto?, encargada de este punto, tiene que ver con el comportamiento del cliente. Por ejemplo, tú tienes instalada la app de Cuprum, tú has ido a la agencia el último mes, a qué agencia fuiste, qué trámite hiciste, etcétera, ¿ya? Eso tiene que ver más con el comportamiento que con un tema transaccional. Este rediseño va a considerar una traza, ¿cierto?, de usabilidad fácil de obtener, que es un problema que tenemos actualmente, que existe traza, pero es bastante incompleta, bastante difícil de obtener. Este modelo sí va a tener traza fácil de obtener, y lo más importante, va a ser fácil insertar y eliminar preguntas. El modelo que tenemos no permite mucho la edición de preguntas actuales, por tanto esas preguntas llevan fácilmente ahí 4 años. La idea es que el modelo permita crear y eliminar preguntas de forma sencilla. Respecto al segundo problema,
que tiene que ver con la visualización de información del centro de serie telefónica, se propone la creación de una interfaz de usuario desde donde va a ser posible acceder a la información de los llamados y los chats almacenados en la base de datos de CrossNet, ¿ya? Se conversó con el proveedor CrossNet y se definió que ellos van a tener que realizar ahí un sistema de APIs que eventualmente nosotros vamos a consumir en línea, ¿ya? Por tanto, esta información sería sacada directamente de la base de datos de CrossNet en línea cuando el ejecutivo utilice esta interfaz. Con eso, al estar el dato disponible, se eliminaría la doble catalogación de llamados, porque actualmente se cataloga 2 veces porque CrossNet no está visible, por tanto, tiene que catalogar en el IFP. Ahora se catalogaría una sola vez y, por otra parte, se propone la habilitación de un campo donde el ejecutivo puede ingresar el root del cliente en la plataforma WDE en caso que éste haya sido mal ingresado al iniciar la llamada. ¿Ya? Esto le pega al 5,46% de los llamados. Problema de cálculo de ejecutivos necesarios, es el tercer problema, ¿cierto?, detectado. Se propone la creación de un modelo de simulación discreta en el software SIMI versión 14, y, bueno, en base a eso, ¿cierto?, que se hizo, se determinó la cantidad de ejecutivos óptimos, considerando una data histórica de 5 meses, para lograr los niveles de atención y servicio exigidos por la Superintendencia de Pensiones. Aquí está un poco bien por encima cómo es el modelo, ¿ya?, como para que ustedes lo puedan visualizar. Primero, considera 4 grandes factores, que son los tiempos que vimos al principio, con su correspondiente distribución estadística. El proceso de arribo en promedio es cada 22 segundos, pero se distribuye de forma exponencial, ¿ya? Por tanto, aquí aleatoriamente va tomando valores dentro de este rango. La paciencia es de 2 minutos 24, pero se comporta según este gráfico de acá abajo. El tiempo medio de atención es una distribución gamma, con ciertos parámetros, que también están escritos en la tesis, y el after call work, 1 minuto 28, ¿cierto?, con esta distribución. En base a estas distribuciones de tiempo, el modelo es el siguiente. Primero, se crea una entidad, ¿cierto?, que puede ser afiliado, no cliente, sin root, beneficiario o empleador, cada una n cantidad de tiempo determinada por una variable estadística aleatoria, que es el proceso de arribos. Se crea esa entidad y se revisa por qué opción de validación se va a validar en caso de que sea afiliado. Solo estamos validando afiliados, ¿ya?, que corresponden al 78% total de llamado. Si es un afiliado, entonces, se indica por cuál de las opciones se va a validar. En caso de que sea alguna opción automática, se resta el tiempo que se hubiese demorado al validar por pregunta de seguridad o por clave de acceso. Luego, se le da aleatoriamente, en base a esta distribución estadística, una paciencia, ¿ya?, un tiempo máximo de espera. Si el tiempo máximo de espera se cumple sin haber pasado el proceso de atención, entonces el cliente corta la llamada. Si es que no se cumple el tiempo y se alcanza a pasar atención, entonces el ejecutivo lo comienza a atender en base a una distribución ¿cierto?, del tiempo TMO que está acá abajo. Luego de que se atiende, el cliente finaliza la llamada, pero el ejecutivo continúa ocupado. El ejecutivo pasa al after call work, donde el promedio es 1 minuto 28, y una vez que termina el after call work, vuelve a quedar disponible. Y eventualmente podría volver acá y tomar un nuevo llamado de lo que están ingresando. Con este modelo, recordemos, ¿cierto?, que la superintendencia está exigiendo un nivel de atención del 94%. Es decir, que al menos el 94% de los casos pasen a la atención, ¿cierto? O sea, que el máximo del 6% de los casos corte la llamada porque se agotó la paciencia. Y en segundo lugar, el nivel de servicio tiene que ser al menos un 80%. Esto quiere decir que aquí, en la cola de espera, pasen menos de 20 segundos. Ya sea que corte o que se vaya la atención, si pasó más de 20 segundos en este punto, entonces se cuenta como un caso de no éxito, ¿ya? El caso de éxito es cuando estuvo aquí menos de 20 segundos. Ese sería el modelo, considerando además, ¿cierto?, que los ejecutivos en promedio se encuentran conectados un 58% del día laboral. No se encuentran conectados las 8 horas que dura la jornada completa, ¿cierto? Solamente el 58%, que de hecho es un dato bastante bajo, considerando que de acuerdo al Banco Mundial, debiese ser entre un 60 y un 80% dependiendo del negocio, o sea, hay al menos un 2% de mejora, y en base a todo este modelo, se determinó que la cantidad de ejecutivos óptimos es de 44. Luego, el plan de implementación se va a realizar en distintos entregables, ¿ya? No nos parece una buena idea entregar todo junto de una vez, porque esto tiene aproximadamente desarrollo para un año completo. Entonces, como es un año completo, lo ideal es ir entregando, ¿cierto?, cosas pequeñas, pero que aporten la mayor cantidad de valor al negocio. Primero, entonces,
se va a liberar la validación por coincidencia de teléfono, por lo cual el 50,78% de los llamados de centralidad telefónica van a ser validados de forma automática. En segundo lugar, la validación por código numérico, que va a validar automáticamente hasta un 25,85%. Aquí es un hasta porque, a diferencia de coincidencia por teléfono, aquí requerimos interacción del afiliado. Por tanto, habrá afiliados que no pasen correctamente la validación. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con el bloqueo y el bloqueo de opciones, por lo cual va a mejorar la seguridad y va a disminuir la manualidad frente a posibles fraudes. En cuarto lugar, la opción para que los ejecutivos puedan catalogar a los clientes sin root, con lo cual el 5,42% de los llamados van a poder ser catalogados, y el 3,84% va a ser validado de forma automática por alguna de las dos alternativas de arriba. Quinto lugar, rediseño de preguntas de seguridad, que se espera que aproximadamente el 9% de los afiliados utilicen. Sexto lugar, visualizador de llamados y chat, con lo cual la información de que está llamado va a estar disponible para la compañía, y nos vamos a dejar de catalogar 2 veces, ¿cierto? Los llamados en sí. Y en séptimo lugar, la validación de identidades de la app, la que, como les comenté, lamentablemente no tiene un valor especificado porque necesitan datos históricos de la usabilidad, por lo mismo hasta el último. Eventualmente incluso, tal vez en la práctica se podría descartar, porque no lo sabemos, a pesar de que es muy atractiva. Evaluación económica, tenemos una inversión inicial de 6.730 UF, lo que considera principalmente sueldos. Sueldo del product owner, sueldo de los desarrolladores, sueldo de los stakeholders que van a estar participando, sueldos de CrossNet, porque CrossNet también, ¿cierto? La gente de CrossNet también tiene bastante que hacer para esta implementación. Luego, lo que son los ingresos a futuro estimados, primero retención de clientes. Se consideró que, gracias a esta opción, vamos a ser capaces de retener al 1% de los clientes que se nos van mensualmente, lo que equivale a 24 clientes mensuales. Esos 24 clientes mensuales tienen una renta imponible promedio, que es la renta imponible promedio de Cuprum, de 48,6 UFs, y se les cobra una comisión del 1,44% sobre esa renta, es decir, 0,7 UF. Esas 0,7 UF por los 24, por los 12 meses del año, da 1.310 UFs al año. Luego está el riesgo de multa, se evaluó las multas que sacó la superintendencia durante el año 2020, promedio aproximadamente 1.700 UF, pero dado que actualmente ninguna AFP está cumpliendo con los parámetros exigidos por la superintendencia, nosotros estimamos que si nos llegasen a multar, sería una multa de 500 UF, sería una multa bastante más pequeña que el promedio. Luego, disminución de ejecutivos, gracias al tiempo que nos estamos ahorrando, por este tema de que la validación automática, estos 52 segundos en promedio por cada llamada que va a ser atendida de forma automática, validada de forma automática, perdón, son 2,5 ejecutivos que nos estamos ahorrando. Y esos 2,5 ejecutivos, el sueldo de un año completo, ¿cierto?, es 2.125 UF. Luego tengo el resultante de impuesto, el impuesto que actualmente es del 27%, y tengo el flujo económico que está acá, ¿ya? En base a este flujo económico y considerando una tasa de costo de capital de 7,32%, que se calculó, perdón, utilizando los indicadores de Damodaran, ¿cierto? Que están también ahí en la tesis, como el link y todo, tenemos un valor actual neto de 3.545 UF y una tasa interna de retorno del 27,26%. Finalmente, conclusiones. Primero, la necesidad de determinar la cantidad de ejecutivos óptimos del contact center es un problema bastante recurrente, están prácticamente, es como lo más usado, y un buen candidato para ser abordado mediante simulación de eventos de histeria, ¿ya? Porque es una buena opción frente a hacerlo, no sé, a mano, ¿cierto? O de modo analítico, porque tiene mucha facilidad para integrar reglas de negocio complejas. ¿Ya? Si bien el método analítico sirve bastante, cuando uno quiere como personalizar mucho las reglas de negocio, es muchísimo mejor utilizar simulación de eventos de histeria. En segundo lugar, el proceso de validación de identidad de los afiliados de forma no presencial es un problema difícil de resolver, dada la facilidad con que los delincuentes pueden acceder a la información en Internet, y debido a esto, se hace necesario mantener en constante cambio los métodos de validación, de acuerdo con los criterios de áreas especializadas como compliance y riesgo. En tercer lugar, para particularmente este caso de estudio, se recomienda revisar los horarios los días lunes y viernes. El lunes porque está el PIC, y el viernes porque los ejecutivos salen más temprano. Ya de 5 turnos, solamente quedan 2 turnos atendiendo a la tarde. Por tanto, estos 2 horarios sí o sí hay que revisarlos. Además, crear controles más robustos para inspeccionar el tiempo de conducción de los ejecutivos, como les comentaba, 58%, mientras que lo recomendable está entre el 60 y el 80%. Y finalmente, se detecta la necesidad de contar con un método de catalogación de llamados obligatorios. Cuando se inició este proceso de trabajo de título, no era obligación para los ejecutivos catalogar la llamada. Ellos podían
en el fondo, cerrar la llamada con la catalogación en blanco. Por lo tanto, para efectos estadísticos, ¿cierto? Hay bastantes problemas si queremos buscar correlaciones entre tiempos de atención y materia. En último lugar, la implementación del proyecto propuesto significaría que la compañía tiene un retorno actual neto de 3.545 UF para un horizonte de inversión de 5 años, por sobre el costo inicial de capital de 6.730 UF, considerando una tasa de costo de capital de 7,32%, que como les comentaba, se calculó utilizando los parámetros de Damodaran. La tasa interna de retorno es del 27,26% y el plan de implementación considera el plazo de un año completo para implementar los 7 entregables que tenemos presupuestados. Esa sería la presentación. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Juan. Don Hans, don Manuel, ¿cómo está? Buenas tardes. Manuel está por ahí, se incorporó, parece. Sí, don Hans, ¿nos puede ayudar con si tiene alguna consulta, duda? Sí, algunas inquietudes. Juan, bueno, Dígame. está bien el trabajo, la presentación. Abordaste los temas que trataste en la tesis, el desarrollo. Sensibilización de las variables, aunque el proyecto es atractivo, ¿cuál es el principal riesgo que tú ves de llevar adelante la propuesta que tú desarrollaste? ¿Cuál es el Perfecto. riesgo? ¿O Sí, cuáles son las principales complicaciones? perfecto. Primero que todo, porque esto, claro, es un proyecto que está por escrito, pero en la práctica sabemos que esto no se va a cumplir tal cual. Eso no es no es nada como nuevo. Por lo mismo que la idea es ir separando por pequeños entregables, ¿ya? Porque si yo trato de abordar este proyecto de forma completa, va a llegar algo normativo que me va a tirar para atrás el desarrollo, porque lo normativo siempre es prioritario. eh, se van a ir los costos a otra parte, el presupuesto a otra parte, etcétera. Por tanto, es muy probable, profesor, que esto completo no se alcance a desarrollar. Eso lo tenemos súper claro. De hecho, actualmente tenemos el primer entregable en producción. Si usted hoy día llama a Cuprum y llama a su teléfono, eso está operativo. El segundo entregable está listo, pero estamos esperando a Crossnet, que es el segundo problema que tenemos, ¿cierto? Que este desarrollo no depende solamente de nosotros, no depende Bien. solamente de Cuprum, también depende de un proveedor externo que es Crossnet. Entonces, ellos también tienen sus propias prioridades. Hacer que esté un año completo, viendo nuestros temas en particular y considerando, ¿cierto?, que hay distintos negocios dentro de la compañía que utilizan Crossnet, también es poco realista. ¿Ya? Por lo Bien. tanto, esto, si se lleva a cabo tal, no se va a llevar a cabo tal cual. Eso lo tenemos súper Pero tú lo claro. ordenaste en términos de prioridad. Me Yo lo imagino ordené en cuál es. términos de tratar de decir, claro, la mayor cantidad de beneficio para el negocio. ¿Ya? Ah, ya, O sea, en el fondo, perfecto. si se corta aquí, vamos a Sí, haber hecho lo mejor posible, y esto, bueno, se va a descartar, pero siempre tratamos de entregar el mayor valor. Otro bien. problema que claramente se ve acá, ¿cierto?, es la caducidad. O sea, yo puedo, no sé, puedo pasar un año completo. De hecho, bueno, ya hice esto, ¿cierto?, por ejemplo, con ciencia de teléfono, pero supongamos que mañana los ciberdelincuentes encuentren la forma de llamar desde el teléfono del cliente. Mm. Ahí tenemos un problema gigante. ¿Ya? Pero Este punto en particular se mm, conversó con el área de riesgo. Dígame, profesor, dígame. sí, es que, bueno, hoy día uno, como todo está medio remoto, que tú tienes que autentificarte prácticamente para poder acceder, inclusive yo trabajo en un banco, entonces autentificarte te lo piden en cada momento, ¿ah? Y ahora no es por pregunta ni nada, sino que sencillamente tú instalas un Authenticator o algo así que se llama, y tú tomas el celular y, bueno, se supone que está asociado a tu internet y tú generalmente el teléfono hoy día lo trabajas con huella. Entonces te dicen autentificarse mediante la huella o mediante el teléfono. Y tú lo que haces es aprobar, te dice aprobar porque te lo está solicitando la entrada a la página. Entonces ahí hay un sistema que veo que opera bien y que a lo mejor eh, te limita o no sé, te corta un poquito el tema que esté tratando de validar de una forma distinta a una cosa que yo creo que está aprobada. ¿Te das cuenta, no? Sistema de huella. Tener que Sí, cortarte el dedo en definitiva va a decir voy a entrar otra persona a los claro, sistemas. claro, pero o sea, uno de los principales problemas que tenemos con eso es que
al no ser un canal como por ejemplo la app, en la app tú tienes que validarlo Sí. con huella. Por tanto, Ah, ya, ok. eventualmente, si yo ingreso la opción de la app, se entiende que el cliente ya viene validado con huella. Ya, ese es como, Ah, ya, perfecto. ¿cierto? Ya, Pero sí. que el cliente me esté llamando y que mientras me llama es como difícil hacer que en el celular le aparezca alguna opción para que él ponga la huella. Fuera de la app, en la app estamos de acuerdo en que sí, ¿cierto? Que él ingresa en la app, Ah, perfecto. Sí, ingresa con la huella y luego nos llama, ahí está validado. Pero si no ya, es a través de la app, es difícil que el cliente ponga la huella en alguna ya. parte para que nosotros Tenéis nos que darle enteremos. alternativa en definitiva, pues. Sí, sí, Claro. está bien. Ya. Oye, y como inquietud, bueno, determinaste en los flujos una tasa de acuerdo a criterios Damodaran y todo. ¿Qué es lo que pasa si la tasa fuera más alta? ¿Qué sensibilización aguanta? ¿Hiciste alguna sensibilización? O sea, Oh, para eso está la TIR. De un segundo, profesor. La TIR sí, es por del supuesto. 27,26%. Por Ah, tanto, ya. yo tengo 7,32, pero podría llegar si llega al 27,26, mi ganancia sería cero. ¿Ya? Ok, Pero en el fondo, si fuese menos entre estos dos números, seguiría ganando. ya, perfecto. Ahí está un poco la inquietud. Ya, y bueno, aquí aplicaste toda una metodología para poder conceptualizar e identificar problemas o rediseños. Eh, Efectivamente, se utilizó en Esto Chicago. es para un modelo de un call center. Bueno, tú aquí estás aplicado a un área específica que son las FP. Este modelo es replicable a otras empresas que ocupan el call center como medio para contactar o hacer una postventa o hacer algo con el cliente. Sí, o sea, a ver, respecto a las opciones de validación, yo diría que sí, al menos para Contact Center funcionan bastante bien, porque hay otras, ¿cierto? Por ejemplo, la validación por, como usted dice, por huella, por Sí, biometría facial o por preguntas de seguridad que son externas. Esas opciones de validación también funcionan bastante bien, pero para otro tipo de servicio. Para lo que es en particular el contact center, las que estamos poniendo aquí, yo considero que sí, que son bastante, de hecho, muchas se utilizan en otras partes, no estamos inventando nada nuevo, pero eso tampoco. O sea, por ya, ejemplo, la coincidencia de teléfono actualmente se ocupa en el Banco Santander. Ya, de hecho, de ahí se ok, sacó y la implementamos nosotros porque vimos que allá es bastante segura y funciona bien. bien, perfecto. Ya, Andrés, no tengo más inquietudes. Gracias, don Gracias, Hans. Juan. Muchas gracias. Don Manuel, ¿está por ahí? Manuel, sí que está por ahí. Don Manuel. ¿Ahí me escuchan o no? Sí, Sí, muy bien, profesor. señor. Ok, muchas gracias. Juan, primero agradecido por la presentación. La verdad es que da gusto ver alumnos comprometidos con el trabajo final de tesis y que desarrollan durante todo este proceso un buen trabajo. Gracias, profesor. Normalmente es tu primer trabajo profesional, así que se agradece todo el esfuerzo comprometido con el trabajo de tesis. Pero respecto, tengo una pregunta en realidad con la simulación discreta que presentaste. Perfecto, dígame. Eh, Efectivamente, lo ejecutaste con el simio 14, me parece, ¿no? Sí, efectivamente. Ok. Entonces, la primera pregunta es que hiciste réplicas. Si hiciste réplicas para validar tus resultados. Sí, aquí dentro del simio hay una opción que se llama así como experimentos o como laboratorio de ¿Sí? experimentos, y ahí tú puedes decir la cantidad de iteraciones que quiere que haga el modelo. Las iteraciones fueron 18, de hecho está en la tesis puesta. Replicamos Ah, 18 veces el modelo para ver, y en el fondo lo que utilizamos fue un promedio, ¿cierto?, de todas esas 18 simulaciones completas para determinar cuál es el óptimo. No se hizo una vez cada día. ¿Y por qué fueron 18? Porque podrían haber sido 100, podrían haber sido 200, pero este modelo en particular quedó tan pesado con la cantidad de variables que le pusimos que en esas 18 se nos fueron 6, 7 horas de espera. Apretamos el play y nos demoramos toda la vida en que sería el resultado. ¿Ya? Por eso que no se hicieron más. Pero 18 meses, por decirlo de alguna forma, se hicieron completos con el software. ¿Ya? No solamente una validación, una iteración. de acuerdo. Y cuando hiciste esas réplicas, probablemente ocupaste alguno de los tres, me parece que tiene tres software como opciones de réplicas para el experimento. OptiQuest, KM o GSP, me parece que es el otro. O, No, hiciste, pues, o solamente hiciste la réplica, no hiciste una optimización del modelo.
No, solamente es la réplica. O sea, en este caso en particular, lo que fui haciendo es determinar de forma arbitraria la cantidad de ejecutivos, correr el modelo hasta n cantidad de iteraciones y ver los resultados como en general. ¿Ya? Y en base a esos resultados en general, después fui como moviendo los ejecutivos. A este horario falta urgente, en este horario sobre urgente, etcétera, y fui jugando con esos parámetros hasta yo llegar al óptimo. No hice que el sistema automáticamente llegase al óptimo porque al menos yo no supe cómo hacerlo. Por tanto, lo que De hice acuerdo. fue yo jugando con los ejecutivos hasta que llega al óptimo, pero a punta de, comillas, ensayo y error. De Ya ensayo y viendo error. en qué horario está llega menos gente, en qué horarios queda un poco corto. Sí, efectivamente, tú puedes hacerlo manualmente, como lo hiciste, con ensayo de error, o efectivamente pedirle a la computadora a través de algunos de estos modelos de combinatorias como KM, GSP o OptiQuest que lo realicen. Pero está bien, Perfecto. si Ya, no, la hiciste verdad las es que cosas. no supe hacer eso, profesor. Lo hubiese hecho feliz de la vida, pero lo hice a mano. Lo hice a mano, no supe hacerlo de la No, forma. no, pero está bien, no, si se puede hacer manualmente el modelo combinación. Perfecto. Y lo otro, ¿qué es lo que más afecta al el tiempo que está dispuesto el cliente, el tiempo que está dispuesto el cliente a esperar? Esa pregunta es una excelente pregunta, me encantaría tener la respuesta. Nosotros creemos que es el tipo de llamado. Nosotros creemos que depende del tema, qué tan dispuesto está a esperar el cliente. Buscamos, por ejemplo, por edad, y por edad no hay ninguna correlación. No es que la gente viejita espere más y la gente joven espere menos. No se ve nada significativo por ese lado. El problema es que como al momento, ¿cierto?, de iniciar el trabajo, no teníamos las catalogaciones de forma correcta, porque no era obligación para los ejecutivos catalogar la llamada, lo tenemos bastante, no sabemos, ¿ya? Realmente no sabemos. Sabemos cuál es el promedio, pero no sabemos qué comportamiento hace que una persona esté dispuesta a esperar más o menos. Insisto, nosotros creemos que es la consulta. Ya, por ejemplo, es una consulta que tiene que ver con dinero, ya que hizo un giro y no le llegó el giro, o que está preguntando por su pago de pensión. Lo más probable es que ese cliente esté más dispuesto a esperar que otro que tiene una consulta general. Pero no lo sabemos, es solamente una percepción interna. De acuerdo, de acuerdo. La certidumbre del tiempo de espera, ¿crees tú que afecta? Por ejemplo, Sí, afecta muchísimo el modelo, sí, afecta el modelo. ¿Qué puede ser? hay sistemas que te dice hay un tiempo de espera estimado de 10 minutos. Hay otros sistemas que te dicen, usted tiene el ticket número 24, o hay Efectivamente, 24 personas. Sí, sí, eso existe y esa alternativa de momento no se está barajando por nuestra parte. ¿Por qué no se está barajando? Porque tenemos que cumplir con un nivel de servicio del 80%. O sea, en la mayoría de los casos, en el 80% de los casos, nosotros debiésemos contestarle al cliente antes de 20 segundos. Entonces, estamos apuntando a eso y por lo tanto, se consideró que no era necesario, nos vamos a demorar más en decirle todo ese tema, que De es acuerdo. realmente ingresar a la llamada como tal. Ya la idea es que el cliente se linea muy rápido, con los parámetros que tiene la superintendencia, por supuesto. O sea, esto todavía, de hecho lo estamos logrando, ya en los últimos meses, a veces como dato, esto se ha logrado bastante bien, así que estamos contentos, pero en general era súper difícil ya, cuando iniciamos el trabajo recién. No es muy exigente que el 80% sea atendido en los primeros 20 segundos. Es bastante exigente, pero es requerimiento de la superintendencia nacional. Ahí la verdad es que nosotros no tenemos mucho control sobre ese parámetro. Y de ahí la importancia entonces hacer la simulación discreta y hacer las réplicas para asegurar, digamos, que la simulación pueda validar la realidad. Efectivamente. No, Juan, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la Gracias, respuesta. Simplemente felicitaciones. Muchas gracias, profesor. Voy a dejar de compartir entonces y Don entiendo que no Manuel. hay una sala, ¿no? Ah, perdón. Aún don Manuel. no, falté yo, Yo estaba ya yéndome, falté yo. yéndome a mi sala. Ya, dígame, Tranquilo, profesor. sí. No, sí, pues, posiblemente no voy a usar mucho la PT porque ya te han preguntado bastante del modelo, así que yo voy a irme por los bordes, ¿ya? Perfecto. Netamente porque, primero con los entregables finales que te estás teniendo, son netamente que tú ordenaste así los entregables finales o vienen ya vinculados porque dijiste que vienen hasta sueldo de product owner. Ahí estoy como asumiendo que tu trabajo está ¿Sí? inserto dentro de una célula, ¿cierto? Estás con metodología ágil. Efectivamente, sí, estamos con metodología ágil, profesor. Efectivamente, y los cargos de ahí son reales, de hecho, se pasaron por el presupuesto de este año. O sea, Ya. se Entonces, pidió presupuesto ¿eso, para este año. eso Dígame. entregable lo colocaste tú o están de la mano con los sprint No, esto de es salida? real. No, sí, están de mano con los sprint, profesor. Van de la mano.
No, esto es tal cual, así tenemos planificados los releases por nuestra parte. Ya, entonces ahí me queda más clarito ahí con respecto al entregable. Ya. Sí. Ya. Lo otro, más que nada como de curioso, ¿no? Son dos preguntas. La superintendencia te pide un 80%, y la superintendencia, ¿cómo lo valida? ¿Cuál es la herramienta de control que tienen para decir? Nosotros mensualmente tenemos que mandarle la base de datos de nuestros llamados, por normativa. Toda la FP a principio de mes tiene que enviar los datos de todos los llamados del mes anterior. Ya. Y por tanto, con eso ellos mismos después hacen los cursos que corresponden. Pero Se toda la aplica, FP tenemos que mandarle la información. se aplica la buena fe. Se manda la información y ellos validan. Y Claro, o sea, igual está como encriptada y certificada por Trusted y todo, entonces es buena fe, pero hasta por ahí. O sea, si se detecta algo, caemos nosotros y caemos el proveedor. claro, por supuesto. Poner entre medio a alguien para que se valida Claro. la... De todas formas, de vez en cuando ellos llaman, muy rara vez, ¿cierto? Pero a veces algún ejecutivo de la superintendencia llama para ver cuánto tiempo se demora y ese tipo de cosas. O sea, hacen pruebas. No ha tocado que se contacten con un ejecutivo y dicen, soy de la superintendencia, estoy haciendo una prueba, te demoras tanto en contestarme, seguiste el protocolo, no seguiste el protocolo, me contestaste bonito, no me contestaste bonito, qué sé yo. O sea, lo hacen también. No es muy representativo porque es un llamado de 25.000, pero también hacen ese flujo para ver cómo todo el funcionamiento por dentro. Okay. Y lo último, ¿cómo ven digamos, en tu empresa tu trabajo hoy en día? ¿A qué voy? Toda esta simulación digital, todo este trabajo, ¿lo están tomando como un hallazgo de un one-timer, de una pura vez? ¿O tal vez ya lo ven como una herramienta a utilizar a futuro? La verdad, lo ven bastante como una herramienta a utilizar a futuro, pero hay que optimizarla bastante, en el sentido de que se demora mucho en correr. ¿Ya? Porque yo tengo, o el resultado de la simulación digital que hicimos, o que hice, no que hicimos, que hice, considera un periodo estático de 5 meses. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente en esa fecha cambiamos de proveedor. Entonces, coincidir la data anterior con la data actual igual era como todo un problema. Por eso que se decidió a partir de noviembre del 2020. Sin embargo, los supervisores quieren así como, ya, pero ¿qué pasa si tengo 20.000 llamados? ¿Qué pasa si tengo 15.000? ¿Qué pasa si tengo 10.000? ¿Qué pasa si los ejecutivos se ponen más rápido y contestan en 6 minutos? ¿Qué pasa si disminuye el tiempo medio de atención? ¿Qué pasa si los clientes están dispuestos a esperar más? Entonces, me proponen 50 escenarios y cada escenario son 6 horas son 6 horas de trabajo, así que se ha utilizado bastante, pero todavía es muy lento. ¿Ya? O sea, lo ideal sería tal vez pasar a otro lenguaje de programación el tema y crear algún tipo de interfaz para que ellos puedan simular de forma autónoma, ¿ya? Y no dependiendo en el fondo de esta, que es súper rápida y todo, pero así todo se demora bastante. ¿Ya? Yo particularmente no conozco tanto software tampoco de simulación como para utilizar otro que yo sé que sea más rápido, además que estamos con la licencia gratuita, ¿no? Tal vez afecta, no tengo idea, Okay. pero sí se utiliza y me preguntan bastantes cosas así como, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si Entiendo. lo Pero eso significa que, bueno, que hay harta gente preguntando, así que eso ya es bastante positivo. Ya, Juan, muchas gracias. Don Perfecto. Jorge, por favor, le pido que Ok. lleve a don Juan a la sala de espera. Juan, te va a llegar una invitación para pasar a la otra sala. Perfecto. Don Juan. Ya, señor. Bueno, con los profesores conversamos harto de su trabajo. La verdad, tanto el trabajo escrito como la presentación son de una muy buena calidad. ¿Ya? Su presentación fue muy buena, bastante seguro. Así que en esta ocasión no queda más que valorarlo ambas notas con un 7, señor. ¿Ya? Así que fue muy buen trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias, Lo profesor. dejar- Si tienen algo que decir, colegas, respecto, ¿No? Felicitarte y bueno, desearte éxito profesional, que siga en contacto con la universidad, por supuesto, y felicitar a la familia que está detrás contigo, apoyándote durante todo este trayecto. Así que felicidades, Juan, Muchas y gracias. disfrute, ¿eh? Gracias. Como dice el profesor Hans, disfrutar la tarde es un esfuerzo de 5 o 6 años. Es un primer paso, ¿eh? Te quedan muchos años de trabajo. Esta tarde a disfrutar, ya mañana volvemos a trabajar, volvemos a la normalidad, porque recuerda que el futuro de tu país, de tu familia, de ti mismo, tú lo sacas adelante. Nosotros ya tenemos una cierta edad, ya, bueno, excepto Andrés, por supuesto, pero yo y Hans ya estamos en una edad más madura. Ahora todo el Sí. esfuerzo país depende de la gente joven como usted. Felicitaciones por el trabajo, muy buen trabajo. Da orgullo ver
ver egresados, titulados, ya colegas con ese nivel de trabajo. Felicitaciones, Juan. Muchas gracias, profesores. Muchas Juan, gracias. nada más que agregar, solamente decirte que la universidad siempre está abierta a todas tus necesidades, ¿ya? Tenemos, aparte de pregrado, tenemos magíster, diplomado, tal vez a futuro un doctorado, o siempre vamos a estar nosotros para cualquier consulta, ¿ya? Tiene mi Gracias. número, así que siempre bienvenido, ¿ya? Que te vaya muy bien, felicidades colega, y disfruta el día. Gracias, Muchas que gracias. estén muy bien, ¿eh? Don Manuel, que disfrute sus mini Muchas- vacaciones. Muchas Ah. gracias. Que estén muy bien. La cara de Chao. Jorgito. Chao, Bueno. Jorge. Chao, cuídense, que estén bien. Chao, chao, nos también. vemos. Chao, muchas Chao, gracias. Andrés. Chao. Chao, Juan.